hice una encuesta y el tema que fue más votado fue el de adecuación ambiental en el sector industria. Y este es el motivo por el que estamos aquí. 500.000 empresas son microempresas, ¿no? Entonces se estima que más del 90% no cuenta con instrumentos de gestión ambiental. Las sanciones son bastante elevadas realmente. Si una empresa no cuenta con instrumento de gestión ambiental y a pesar de eso está operando y tiene la obligación de tener instrumento, las sanciones pueden ser de hasta 30.000 UITs. Que en el Perú el 9% de los plásticos logra reciclarse, que es una estadística bastante baja. En 6 meses nosotros hemos consumido la misma cantidad de recursos que antes consumíamos en todo un ciclo, por ejemplo, en el siglo XX. Desde tu experiencia en el sector has abordado un tema fundamental que es la economía circular. La base de la economía circular es que tenemos un pensamiento del ciclo de vida del producto, para que no solamente nos fijemos en el producto en sí, sino de dónde viene. Si tú buscas escalar con tu empresa, buscas abrirte a nuevos mercados, es una muy buena opción que tú puedas optar por mejorar tus procesos. Identificar es lo primero. Identificar y a partir de ahí construir, ¿no? Construir de la gestión ambiental y ver qué oportunidades tienen también, darle algún valor a ese cumplimiento, no solo la multa que voy a evitar. Hola, bienvenidos a la primera transmisión del 2026. Gracias a todos por estar conectados, bienvenidas y bienvenidas a esta transmisión. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha sido el primer puesto en la encuesta que hicimos en el webinar pasado, y es acerca de la adecuación ambiental en el sector industria y comercio interno. Bueno, yo soy Catherine Melgar y hoy día tengo a una invitada muy especial, que es Evelyn Melgar, a quien vamos a recibir con un aplauso. Hola Evelyn, bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio, lo estás inaugurando. Hola Katy, muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí. He seguido la carrera Katy muy de cerca. Sobre todo porque es mi hermana y estoy muy feliz de poder inaugurar este espacio y poder conversar sobre este tema tan importante para el sector. Bueno, como te decía, el webinar pasado sobre el reglamento de supervisión de la OEFA hice una encuesta y el tema que fue más votado fue el de adecuación ambiental en el sector industria. Y este es el motivo por el que estamos aquí, ¿no? El sector industria tiene gran cantidad de administrados, empresas involucradas y de hecho es de gran importancia para ellos la oportunidad que tienen actualmente de formalizarse. Entonces, bueno, empecemos. Sí, de hecho es súper interesante el tema y algo que me llama la atención es qué entendemos por formalidad, ¿verdad? Porque la formalidad tiene muchas aristas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una empresa es formal? Así que no sé si nos puedes explicar un poco más a qué tipo de formalidad te refieres, como que cómo es que ellos pueden formalizarse si de por sí ya son empresas que operan actualmente, ¿no? Sí, exacto. Quizás siempre vinculamos la formalidad con tener un RUC, tributar, ¿no? Pero en realidad desde el sector ambiente va más allá de eso. Principalmente son formales las empresas que cuentan con instrumentos de gestión ambiental y que lo han obtenido antes de realizar su actividad, que ese es el escenario ideal, ¿no? También son formales aquellas empresas que estando en curso en su actividad se adecuaron a la normativa ambiental y obtuvieron un instrumento ambiental correctivo, ¿no? Pero siempre con una habilitación legal previa. Y también son formales aquellas empresas que no necesitaban en ningún momento contar con un instrumento de gestión ambiental porque la ley lo establece y necesitan cumplir únicamente con la normativa ambiental, ¿no? Entonces, bueno, la formalidad no se reduce, quizá estamos muy vinculados con el tema de que quien tributa es el formal, pero a nivel ambiental hay un requisito previo que debemos cumplir. Así que es importante que las empresas interioricen ese cumplimiento previo. Claro, sí, es súper interesante. Y algo también que me interesa mucho es de que en realidad el Perú es un país emprendedor, ¿no? O sea, todos los días están abriendo nuevas empresas. La mayoría de estas empresas en general son microempresas. Son empresas que verdaderamente sus actividades no son muy grandes. Entonces, no sé si hay una estadística o información específica de cuántas de las empresas que operan actualmente efectivamente están siendo, no sé, formales en la parte ambiental. Sí. Bueno, hice una búsqueda de estadísticas y la más reciente, más vigente que tenemos es la del 2019, el sector del Ministerio de Producción, quien esta institución, en una de las normas que vamos a hablar más adelante de justamente adecuación, señala que
tiene un total aproximado de más de 615.000 administrados, empresas que están bajo su competencia, ¿no? Y de estas 615.000, más de 500.000 empresas son microempresas, ¿no? Entonces, y bueno, creo que la estadística fundamental en ese punto es que se estima que más del 90% no cuenta con instrumentos de gestión ambiental. No es que a todas ellas le corresponda contar con instrumentos de gestión ambiental, pero es una estadística que da un significado de que todavía hay un paso, un espacio para construir en la formalidad en el sector. Entonces es la estadística más reciente que tenemos. Claro. ¿Y a qué se debe que todo este proceso, porque entiendo que hay empresas que ya operan, que son probablemente empresas grandes, con página web, que tienen redes sociales, que deberían tener un instrumento? ¿Cómo es que se da estos procesos de formalización? ¿Por qué se les da plazos? No sé si nos puedes comentar un poco más sobre eso. Bueno, de hecho, el motivo de por qué son informales puede haber distintas causas, ¿no? Desde, por ejemplo, el costo que puede asumir una empresa para poder elaborar un instrumento de gestión ambiental. También puede involucrar el tema de... hay una percepción o una idea de que si es que me formalizo voy a estar bajo la lupa del fiscalizador, o también de repente es una forma de analizar la situación, y también por desconocimiento en realidad, ¿no? No necesariamente el Estado cumple el rol de informar todas las obligaciones, entonces hay gran parte de las empresas que no tienen conocimiento de que necesitan contar con este instrumento. Y bueno, creo que dentro de todas las causas puede explicar por qué el hecho de que no se dé la formalidad, ¿no? A la fecha. Y bueno, en realidad este proceso no es reciente. Quizá ahora estamos hablando a partir de que en octubre del año pasado se aprobó un decreto supremo que reguló el tema de la adecuación ambiental de justamente estas empresas, pero en realidad esto viene de años atrás, ¿no? Estamos hablando de una política de formalización de hace 30 años aproximadamente, donde el Estado ha buscado que las empresas se adecúen a la formalidad desde el primer reglamento de protección ambiental en el 97, donde ya se refiere a adecuación ambiental de actividades en curso, ¿no? Entonces, desde ese momento, todos los reglamentos han ido buscando, bueno, el siguiente reglamento del 2015 y todas las modificaciones posteriores han ido buscando ampliar la cobertura de que más empresas se adecúen. Entonces, parece un tema muy reciente, pero viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y bueno, eso es importante tener en cuenta, que esa es la política del sector, pero también, y más adelante seguramente lo vamos a ver, hay una fecha clave, que es el 27 de junio del 2019, ¿no? Actualmente tenemos la posibilidad de adecuar todo lo que se haya iniciado hasta esa fecha, ¿no? Sí. Y una pregunta, ¿quiénes pueden acogerse a este régimen para poder adecuarse ambientalmente? ¿Hay alguna restricción de antigüedad, de tipo de empresa? ¿Hay algún requisito de por medio? Sí, bueno, la norma actual regula dos supuestos, ¿no? Primero, que es adecuar a tu empresa si es que no cuentas con instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, si no cuentas con instrumento de gestión ambiental, pero has iniciado operaciones antes del 27 de junio del 2019, que es la fecha clave, ¿no? Entonces, si lo has hecho hasta esa fecha, entonces puedes adecuarte. Tienes ahora 5 años más, hasta el 5 de octubre del 2030, para poder adecuar tus operaciones, ¿no? Y para eso vas a tener que elaborar, bueno, la empresa va a tener que elaborar un instrumento de gestión ambiental correctivo, dependiendo de las condiciones, dependiendo de las características de su operación, va a determinarse el instrumento de gestión ambiental que corresponda, pero bueno, es puntualmente hasta esa fecha, ¿no? Entonces hasta el 27 de junio de 2019. También la norma señala un segundo supuesto, que es cuando las empresas tienen instrumento de gestión ambiental, pero han hecho modificaciones al instrumento, es decir, han, por ejemplo, comprado equipos, han implementado componentes, han cambiado su línea de producción. De hecho, el sector industria es muy dinámico, ¿no? Es muy dinámico y nuestra industria responde mucho a las condiciones del mercado, obviamente. Entonces, si encuentro una oferta de un equipo que puedo comprarlo a un mejor precio, lo cambio y no necesariamente paso el paso previo de poder pedir la modificación del instrumento, ¿no? Entonces, ese segundo supuesto también está recogido dentro de esta norma, y ahí no le aplica el plazo de 27 de junio de 2019. Ahí sí son todas las modificaciones que se han hecho hasta el 4 de octubre del 2025, que es hasta antes de la entrada en vigencia de la norma, ¿no? Entonces son esos dos supuestos. Operaciones anteriores, bueno, hasta operaciones que estén hasta antes del 27 de junio de 2019, hasta esa fecha, y que no tengan instrumento de gestión ambiental, y las operaciones que sí tienen instrumento de gestión ambiental, pero han hecho modificaciones que no han sido previamente aprobadas. Esos son los dos supuestos que se regula actualmente, ¿no? Claro. Y qué bueno, una duda mía, ¿no? ¿Qué pasaría con aquellas empresas que no estén dentro de esa fecha? O sea,
¿Hay Sí. alguna salida? Porque igual yo me imagino que funcionan, que generan impacto, o sea, ya caerían en un incumplimiento ellos. Sí, bueno, en realidad has tocado un punto central, ¿no? Porque a nivel de la evolución de la normativa se ha quedado en la política de formalización de actividades hasta el 27 de junio del 2019, ¿no? Entonces, para operaciones que se han realizado después, ¿no? 28 de junio, 29 de junio, no lo sé, años siguientes, no hay en este momento una habilitación legal para poder adecuarlas. ¿Qué quiere decir? Que no pueden obtener un instrumento de gestión ambiental y, por tanto, si es que el fiscalizador va y los verifica que está operando, debería cerrar las operaciones y también sancionar a esta empresa por operar sin contar con instrumento de gestión ambiental. Entonces, hasta el momento la política de adecuación es hasta todo lo que hubiera ocurrido hasta el 27 de junio del 2019. Entonces, por eso es una fecha clave. Es distinto cuando ya tienen instrumento y han hecho modificaciones. Ahí sí tenemos un espacio más amplio porque es regularizar todo lo que tengas hasta el 4 de octubre del 2025. Y en tu experiencia, cuando hablamos de modificaciones, Ujú. ¿qué modificaciones, no sé, califican? O todo tipo de modificaciones que hayan hecho sus operaciones. Quizás cambiaron el plano de ubicación, no sé, movieron alguna máquina. O sea, ahí quizás tener un poquito más de información porque, como tú comentas, el sector producción es muy dinámico, ¿no? Sí. Entonces, mucho va a llevarte la productividad. Dice, no, yo creo que esto me funciona esto. Entonces, ¿hasta qué punto esas modificaciones deben ser parte de este proceso? Bueno, en realidad el sector ha respondido a una necesidad también y ha aprobado el año pasado una resolución ministerial donde regula ciertos supuestos que no necesitan pasar por todo el trámite de una modificación de instrumento o la obtención de un ITS, ¿no? Un informe técnico sustentatorio que es para impactos que son o modificaciones que no tienen un impacto significativo, ¿no? Entonces, ha respondido a una necesidad justamente leyendo el sector que, de hecho, partiendo un poco de las estadísticas también del fiscalizador, del OEFA, que el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental era el incumplimiento más frecuente del sector, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, el incumplimiento del instrumento de gestión ambiental corresponde a si has implementado un equipo, si has cambiado una línea de producción, si has implementado un componente, todo eso era calificado como incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, se aprobó un listado de casos, supuestos en los que no necesitas ni una modificación del instrumento de gestión ambiental, ni tampoco un ITS, y solamente necesitas una comunicación. Esto ayuda mucho porque, por ejemplo, puedes estar comprando equipos que son de respaldo, ¿no? Y que no está aumentando la capacidad operativa de tu planta. Es como simplemente como un backup de un equipo principal. Entonces, esto, por ejemplo, no debe pasar por todo el proceso de modificación, solamente bastaría con una comunicación. Entonces, ese escenario ya ha sido recogido felizmente después de bastante tiempo porque el sector estaba ya llegando a un punto en el que recibía sanciones por hacer cambios operativos que necesitaba en el momento, ¿no? Y que pasar por el proceso de modificación o de ITS era muy, muy tedioso. Y en la realidad se daba el incumplimiento. Sí, genial. Sí. Y de hecho también demuestra que hay mucho avance en el sector, ¿no? Lo cual es muy prometedor para todos. Y algo que quería saber es, por ejemplo, ¿qué requisitos deben cumplir las empresas que quieren acogerse a este régimen específicamente? Sí, vamos a partir igual de los dos supuestos, ¿no? En el supuesto de que seamos una empresa que no tiene instrumento de gestión ambiental. Ese es el primero, ¿no? Que no tiene instrumento de gestión ambiental y ha iniciado sus operaciones hasta el 27 de junio de 2019. El primer requisito es tener esa fecha, cumplir con esa fecha límite, ¿no? El inicio de operaciones hasta el 27 de junio de 2019 y que sea un inicio de operaciones integral, ¿no? Es decir, que no que haya iniciado con planificar que voy a realizar mi actividad, no. Es el inicio de operaciones integral como lo establece la norma actualmente. Ese es el primer gran requisito. Luego será cumplir dentro del plazo, ¿no? Tienen 5 años para poder presentar su instrumento de gestión ambiental correctivo. Entonces, dentro de esos 5 años tendrá que presentar el instrumento y ya, bueno, por fuera está el plazo que va a tener que evaluar el Ministerio de la Producción, ¿no? Pero por lo pronto es el cumplimiento de ese plazo.
Y un punto importante, y acá se pone bastante énfasis en una norma que tiene el Ministerio de la Producción, que es el Decreto Supremo 06-2019 Produce, donde tiene un anexo, ¿no? Y en ese anexo hace una descripción de todas las actividades que necesitan instrumentos de gestión ambiental correctivo. Entonces, ahí se debe evaluar si cumple con las condiciones generales, si cumple con el rango empresarial que necesita, y en caso esté dentro de ese supuesto, de ese anexo, va a tener que regularizarse dentro de los plazos y tal. ¿Qué pasa si no está dentro de ese anexo? No necesitaría contar con instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Y de hecho hay bastantes empresas que no necesitan contar con instrumentos de gestión ambiental. Y con esto se quedan con la tranquilidad de que no podrán ser sancionados y bueno, tendrán que cumplir la normativa general, ¿no? de residuos sólidos, efluentes, emisiones, pero no desde la obligación de contar con un instrumento, ¿no? Eso es para el primer supuesto. Y luego está el segundo supuesto, ¿no? Donde el instrumento, donde la empresa sí tiene instrumento, pero ha hecho modificaciones. Estas modificaciones que te comentaba, ¿no? Que no habían pasado por el procedimiento de una modificación de instrumento o en ITS. En ese caso, lo que se necesita es, como requisito, acreditar que tiene instrumento. En primer lugar, que las modificaciones hayan sido implementadas hasta el 4 de octubre del 2025, ¿no? Como límite, y también se tendría que evaluar en ese caso el anexo del Decreto Supremo 06-2019, ¿no? Si su actividad no está dentro de ese anexo, ahí no es tan clara la norma, pero en principio no necesitaría realizar el instrumento correctivo para regularizar su modificación, ¿no? Ahí es un punto en el que debería ser materia de consulta al sector, pero bueno, está establecido y hay información que Produce ha difundido en sus distintos eventos, que necesita para ese supuesto también verificar ese anexo 06-2019, ¿no? Claro, y de hecho algo que también a todos les interesa, ¿qué consecuencias tiene? O sea, ¿qué consecuencias tiene no solamente a nivel, bueno, imagino que todo parte de protección al ambiente, ¿no? Definitivamente todo este régimen, la regulación ambiental tiene como finalidad que la empresa cuide los impactos que está, los mitigue, los controle, lo cual debe ser la finalidad principal. Sin embargo, también hay otras consecuencias. No sé si nos puedes comentar qué otras consecuencias existen para las empresas que no se adecúen. Sí. Bueno, de hecho, la contingencia legal siempre es lo que más puede llamar la atención de las empresas que están obligadas a contar con un instrumento de gestión ambiental o a regularizar su situación, ¿no? Lo que cae maduro es que si es que hay un problema o hay alguna, no llegan a regularizar su actividad, entonces va a tener una sanción, ¿no? De parte de quien la fiscaliza, que principalmente es el OEFA, ¿no? Las sanciones son bastante elevadas realmente. Si una empresa no cuenta con instrumento de gestión ambiental y a pesar de eso está operando y tiene la obligación de tener instrumento, las sanciones pueden ser de hasta 30.000 UITs, ¿no? Entonces, no he hecho el cálculo, pero debe ser más de 160 millones de soles, ¿no? Aproximadamente, es demasiado dinero. Y además tiene la consecuencia de que su operación se debería cerrar. Eso por un lado. Si es que, por ejemplo, en el otro caso, ¿no? Que tienes el instrumento de gestión ambiental, pero has realizado modificaciones no aprobadas previamente, eso se califica como un incumplimiento del instrumento. Y eso se sanciona con multas de hasta 15.000 UITs, ¿no? Entonces también es una contingencia alta. Pero bueno, en realidad, además de darle el enfoque del tenor negativo de tener la multa, hay un espacio y eso es lo que vamos a conversar más adelante contigo y que por eso me parece genial que podamos estar en este espacio, es todos los beneficios que tiene la formalidad también, ¿no? Todos los beneficios desde un enfoque de sostenibilidad que permite a las empresas que puedan tener un posicionamiento importante, ¿no? Incluso que puedan captar las preferencias de sus clientes, ¿no? Hay todo un espacio que se abre para eso, ¿no? Pero desde mi parte tengo que decirte que la contingencia legal es las sanciones, ¿no? Y el eventual cierre de operaciones, lo cual es bastante gravoso. Claro, y otra cosa también pasa de que hay algunas empresas que actúan una vez que hay una contingencia, ¿no? O sea, piensan que, bueno, mientras no me vean, yo me escondo, como que no digo nada, pero ¿qué pasa si ellos, muchas veces hay la creencia, que yo lo he escuchado mucho, es de que no, si empiezo a enviar consultas, si empiezo a hacer algunas cosas, voy a llamar la atención y finalmente eso va a hacer que me supervisen? ¿Eso se da en la práctica? Sí, se da mucho y justamente por eso te comentaba también de esta causa de por qué algunos no se formalizan desde el enfoque ambiental, ¿no?
y es el tema de poder sentir que si es que me formalizo voy a estar bajo la lupa del fiscalizador, ¿no? O si hago una consulta me voy a exponer ante el fiscalizador o ante el certificador que en este caso produce. Entonces eso existe. Ahora ya desde el lado del Estado hay que preguntarse por qué tanto miedo, ¿no? ¿Por qué tanto temor a... si es que las reglas están claras, no debería necesariamente eso ser un temor. Y además, si existiera una política también, y eso lo he escuchado mucho en básicamente empresarios, ¿no? Que dicen, yo soy formal y alrededor mío todos mis vecinos no lo son. Pero a mí me fiscalizan y vienen muchas veces a fiscalizarme, en cambio los demás no. Entonces, a veces tiene en realidad un sustento lo que están afirmando, ¿no? Entonces, ese temor es fundado en muchos casos. Así que es necesario en este aspecto de formalización verlo desde las dos caras, ¿no? Por un lado, el sector privado, qué limitaciones puede tener, y por otro lado también el sector público, qué limitantes está generando para que se evite la formalidad en el sector, ¿no? Y promoviendo que más empresas cuenten con un instrumento. Claro, y por ejemplo ahora, bueno, esto aplica a aquellos que no se han regulado, o sea, no es, están haciendo una regularización, Sí. digamos, que ha pasado, pero si es una empresa nueva, o sea, ¿cuál es el camino? Ahora es desde el inicio, ya no podrían adecuarse después, o sea, si se conforman ahora, sí o sí tienen que cumplir todo desde el inicio, ¿verdad? Sí, exacto. Si es que estamos iniciando, ¿no? Con las operaciones, la regla es que debe contar previamente, antes del inicio de las operaciones, antes de la primera piedra dentro de la planta, antes de construirlo primero, lo necesario es que puedan contar con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? El instrumento de gestión ambiental, en realidad, más allá de una formalidad que lo puedan tomar así las empresas, debería ser la oportunidad para que se evalúe si esa actividad, ese proyecto es viable ambientalmente, ¿no? Y lo que va, en realidad, el menor de los casos es que se determine que es inviable. Usualmente la regla general es que siempre el proyecto sea viable, pero con controles, ¿no? Con medidas que puedan controlar los impactos que genere la empresa, ¿no? En ese momento los potenciales impactos que pueda generar, ¿no? Entonces es importante este instrumento, y que además, bueno, ya no hay otra salida, ¿no? Si es que estás iniciando tus operaciones ahora, necesitas iniciar formalmente a través del instrumento, porque más adelante no te vas a poder adecuar si es que hasta que pueda salir una nueva norma, ¿no? Entonces ha pasado mucho tiempo desde toda la evolución que hemos visto en la normativa para que puedan dar nuevas opciones para regularizar, y de hecho en algún momento se congeló en el 2019, como te comenté, ¿no? Entonces es improbable seguramente que más adelante regularicen, o por lo menos en el corto plazo, todas las actividades posteriores. Y bueno, también quisiera agregar como un componente importante, que es el tema social, ¿no? Porque muchas de las actividades industriales actualmente se desarrollan en espacios donde hay población alrededor, ¿no? Entonces, hay denuncias muy frecuentes por temas, no sé, de repente de ruidos, emisiones, olores. Entonces, sobre esos puntos, si es que no cuenta con un instrumento de gestión ambiental, va a ser difícil que la actividad conviva con la población. Entonces, se tiene que también ver desde ese espacio de la viabilidad social de que pueda operar, ¿no? Claro. Y algo que también pasa, que yo lo veo mucho, es de que, digamos, tienen su instrumento y hay compromisos que salen de su instrumento que son obligatorios, ¿no? Que deben cumplir. Pero aparte la normativa siempre está cambiando, ¿no? Y siempre hay cosas nuevas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una empresa que no por la clasificación que tiene, no necesite un instrumento, ¿qué recomendación le darías tú para que, a pesar de eso, pueda tener algún tipo de gestión de su cumplimiento? Porque no sé si en tu experiencia has encontrado casos que hay muchas observaciones que son subsanables por temas que no necesariamente implican un daño en sí al ambiente, ¿no? O sea, no es que se esté haciendo algo como tal, sino muchas veces viene de un tema procedimental o falta de algún documento. Entonces, no sé qué recomendaciones podrías dar tú. Sí, bueno, si no tienen la obligación de contar con un instrumento, no estarían en falta por ese punto, pero sí necesitan implementar toda la regulación ambiental general, ¿no? Los residuos sólidos, el tema de emisiones, efluentes, ruidos, todo lo que aplique, tienen que estar. El punto inicial, creo, para el tema de la gestión ambiental es que puedan identificar sus obligaciones, ¿no? Puede parecer muy básico, pero el hecho de poder contar con un Excel, una matriz de obligaciones de qué me aplica, es la base, o sea, un tema fundacional en el cumplimiento a nivel de empresa, ¿no? Si es que no identifico, no puedo hacer el seguimiento, ¿no? Y como nuestra industria peruana es muy
En realidad, bueno, además que la mayor cantidad son microempresas, como hemos visto en las estadísticas de Produce, de hecho está muy concentrado en la producción. No todos pueden tener el lujo de tener de repente todo un área de medio ambiente con ingenieros especializados, un área legal o de cumplimiento. Quizá las empresas más grandes sí, pero no todas las empresas se pueden dar de repente esa oportunidad, ¿no? Entonces, en lo más mínimo, por lo menos tener una matriz que identifique sus obligaciones les va a ayudar a evitar contingencias que después pueden llevar a sanciones demasiado altas que interrumpan su operación. Entonces, identificar es lo primero. Identificar y a partir de ahí construir, ¿no? Construir de la gestión ambiental y ver qué oportunidades tienen también. Darle algún valor a ese cumplimiento, no solo la multa que voy a evitar, no solo eso. Sí, entonces como que recapitulando, Sí. si son empresas del sector que quieren entrar a este régimen de adecuación, lo primero que tienen que hacer es definir si les corresponde o no contar con un instrumento. Ver si cumplen con los requisitos y si tuvieran que hacer su instrumento, empezar el proceso de implementación, ¿verdad? Y si no les corresponde, de todas formas, a pesar de que no tengan que hacer un instrumento, tienen que empezar a mapear sus obligaciones, ¿verdad? Y yo imagino que ya para adelante es básicamente poder alinear también su estructura, porque probablemente en ese contexto van a surgir necesidades, ¿verdad? O sea, necesidades que ellos van a tener que cambiar, monitorear, formular su equipo. Entonces, creo que eso sería como un resumen. No sé si estoy en lo correcto. Si sí, estás totalmente en lo correcto. Yo solamente sugeriría para las empresas en general que se evalúen, ¿no? No hay nada mejor que más allá del fiscalizador, uno mismo evaluar, tengo o no tengo instrumento, y si tengo instrumento, qué modificaciones hice que no pasaron por una aprobación previa, ¿no? Y luego, como tú dices, verificar los requisitos, cumplo o no cumplo con los requisitos y dentro del plazo, ¿no? Les recomiendo hacerlo con tiempo, ¿no? Porque parece que 2030 de repente es de aquí a muchísimo tiempo, pero llega mañana y ya estamos en el plazo, ¿no? Estamos en 2026. Sí, exacto. Entonces es necesario poder hacer esa evaluación de manera temprana, revisar, verificar, y también sí recomiendo, que es muy importante desde mi experiencia, si es que hay alguna duda, hacer una consulta, ¿no? Puede ser de repente, como tú decías, ahí puede haber de repente el pensamiento de alguna empresa de que tengo temor de que se entere de mi caso, el certificador. En todo caso, hacer una consulta como ciudadano, ¿no? Pero hacer consultas respecto de los temas que le queden dudas, ¿no? Yo lo aplico en mi práctica, en práctica profesional. Si tengo una consulta, la hago, ¿no? Y la hago formalmente, porque los funcionarios pueden cambiar y las instituciones siempre tienen que seguir una misma regla, ¿no? Una misma línea. Entonces la consulta te ayuda mucho, especialmente cuando te enfrentas a escenarios que pueden llegar a sanciones tan altas, ¿no? Y eso, en realidad, que este proceso de formalización que viene ya hace mucho, pueda ser fructífero y podamos tener estadísticas que demuestren que gran parte de las empresas se han acogido a este régimen. Eso sería lo ideal. Claro, y aparte que hay muchas personas que quieren serlo, ¿no? O sea, a veces hay mucho desconocimiento, personas que empezaron su empresa como muchos emprendedores que dicen, quiero hacer esto, y lo hacen directamente, y no necesariamente es que no tengan la intención, sino que básicamente, bueno, son requerimientos que no los mapearon en su momento, pero a la larga también pueden convertirse en una estrategia de negocio, ¿no? Porque el panorama empresarial está cambiando, ¿no? O sea, definitivamente el panorama ya no es el que teníamos hace 50 años, entonces también es importante que ellos lo puedan ver como el tema de cumplimiento, definitivamente priorizando siempre el tema del cuidado del ambiente, que es la base de todo, pero también que puedan verlo como una oportunidad de negocio, ¿no? Sí, exacto. Me parece en realidad fundamental verlo desde el enfoque de los beneficios que puede traer la formalidad, ¿no? Justamente por eso tu presencia aquí es tan importante para mí, porque desde tu experiencia en el sector, ¿no? Desde tu experiencia en el sector has abordado un tema fundamental que es la economía circular. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, ¿qué es economía circular? A mí me gusta referirme a la economía circular como una economía de colaboración, ¿no? Entonces, en términos prácticos, es producir usando lo mínimo, o sea, buscando efectivizar los recursos que usamos para no quitarle al planeta la posibilidad que tiene de regenerarse para seguir brindándonos recursos, ¿no? Hay un reporte que nos muestra, que es el GAP Report, que se hace todos los años, que nos muestra que es el del 2024,
muestra que en 6 meses nosotros hemos consumido la misma cantidad de recursos que antes consumíamos en todo un ciclo, por ejemplo, en el siglo XX. Wow. Entonces, es una cantidad muy grande. Consumimos Claro. una gran cantidad de recursos y definitivamente para poder generar estos cambios se requiere una participación transversal, ¿no? En todos los niveles, tanto en el Estado, las empresas, nosotros también como individuos, ¿no? ¿Y por qué es importante, lo que mencionas me parece interesante, la colaboración? Claro, te voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo bastante simple. Todos conocemos las botellas de plástico, que Sí. ahora en verano las vamos a tomar mucho, de la gaseosa, del agua embotellada. Entonces, una botella de plástico, por su diseño y por su material, es reciclable. O sea, se puede reciclar. No obstante, eso no significa que logre reciclarse. O sea, hay toda una brecha muy grande porque la tecnología existe, pero no se puede reciclar. ¿Por qué? Porque hay muchos actores involucrados, ¿no? Que parte desde el generador que separe sus residuos, que los entrega, toda una cadena, toda una cadena de valor que se ha generado alrededor del reciclaje, que busca más material, que cada vez quiere más material para poder seguir generando valor. Basta que uno de estos actores no participe para que esa botella no se recicle, ¿no? Recientemente se presentó la hoja de ruta para la reducción del uso de plástico en el Perú, cuya elaboración fue liderada por el Ministerio del Ambiente, y muestra que en el Perú el 9% de los plásticos logra reciclarse, que es una estadística bastante baja, ¿no? Y que definitivamente esta hoja de ruta busca mejorar eso y buscar otras alternativas, y eso viene del rol que cumple justamente el sector privado, porque un actor clave definitivamente es el generador, ¿no? El generador, así como nosotros en casa, ¿no? Si nosotros no separamos la botellita cuando lo colocamos al tacho, hay muy pocas probabilidades que pueda llegar a las manos de un reciclador, pero si nos damos el trabajo de llevarlo a una estación de reciclaje, ahora hay muchos centros comerciales, hay muchas más probabilidades. Entonces, ahí es donde el sector privado es tan importante, porque son generadores importantes de materiales, y es ahí donde se busca promover, ¿no? A través de las empresas. Bueno, y en realidad creo que el enfoque que podría darle un empresario, ¿no? O de repente, en primera vista, podría considerar que esto es como una inversión que debe hacer, ¿no? ¿Qué beneficio o qué incentivo puede tener un empresario del sector industria, que es el que nos convoca ahora, para que pueda optar por la economía circular? Sí, bueno, definitivamente la economía circular es un modelo económico, o sea, lo que busca es básicamente cambiar la forma como vemos los productos, y eso cambia todo en realidad. ¿Por qué? Porque como hablamos de cadenas de valor, cuando hablamos de un producto, el producto tiene historia, ¿no? O sea, el producto viene de haber sido producido, ensamblado, viene de recursos que han sido extraídos. Entonces, la base de la economía circular es que tenemos un pensamiento del ciclo de vida del producto, para que no solamente nos fijemos en el producto en sí, sino de dónde viene. Muchas empresas, grandes, pequeñas y medianas, buscan ser proveedores de empresas grandes. Entonces, cuando entra este criterio de saber de dónde viene lo que consumo, inevitablemente las empresas grandes tienen que voltear a ver a sus proveedores. Entonces, claro, actualmente se ha convertido ya en un criterio de selección. Para yo comprar a ciertas empresas tienen que tener ciertos criterios, ¿no? Entonces, por eso digo que es una estrategia de negocio. Si tú buscas escalar con tu empresa, buscas abrirte a nuevos mercados, es una muy buena opción que tú puedas optar por mejorar tus procesos, ¿no? De hecho, también, o sea, el cumplimiento normativo es clave, y pasado también al hecho de buscar nuevas oportunidades, ¿no? Creo que esa es una cultura que existe mucho en el Perú, de aprovechar al máximo todo, ¿no? Sí. Sobre todo en las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Claro. ¿Y cómo puede ser? Bueno, en principio que ese enfoque me gusta mucho porque no está enfocado a la contingencia legal, a la penalidad, a la sanción que me puede imponer, sino que ahora hay un espacio muy grande de incentivos al cumplimiento y también ya pasos más allá del cumplimiento, que es la sostenibilidad y tal, para que pueda inspirar a las empresas a poder invertir en esto, ¿no? Y finalmente conseguir réditos de un mejor posicionamiento y todo. ¿Cómo puede una empresa, de repente, no sé, en aspectos, tips que puedas dar para que puedan ellos adaptar sus operaciones a la economía circular, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo puede hacerlo?
Claro, sí, y justo ahí es donde quería comentar un poco más acerca de la norma técnica peruana de economía circular que está diseñada para el sector manufacturero. Esta norma ya se encuentra disponible. Y justamente lo que busca es dar directrices para que las empresas de todo tamaño puedan implementar la economía circular. Los pasos que van a seguir va a depender mucho de sus operaciones y de su nivel de ambición, ¿no? O sea, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde voy a poder empujar esto. Pero lo importante es que se haga algo, ¿no? Por más pequeño que sea, lo importante es que se avance, ¿no? Lo primero es que ellos conozcan su situación actual, que vean en qué parte de su proceso, primero ver todo mi proceso, ellos lo conocen mejor que nadie, saben que los insumos que entran, saben los materiales que se desechan, que ellos puedan identificar oportunidades que existan. Y también poder repensar, ¿por qué no?, su propuesta de valor, ¿no? O sea, de hecho, ya hay muchos ejemplos de empresas que han repensado su propuesta de valor y eso les ha permitido ver el servicio de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, antes era muy común, por ejemplo, que en las oficinas uno compre equipos de impresión, por ejemplo, y yo soy dueña de mi equipo y lo uso y yo me encargo de la reparación y de todo eso y yo me encargo de definir su destino, ¿no? Pero ahora ya está muy difundido, por ejemplo, que es una práctica de economía circular también, el hecho de no tenerlo como producto, sino como servicio. Hay empresas que se dedican a alquilar equipos informáticos, los entregan, se encargan del mantenimiento, claro, se encargan de disponerlos al finalizar su tiempo de vida útil, incluso lo buscan, como la misma empresa sabe, va a manejar el mismo tipo de residuos, puede redirigirlos para poder también mejorarlos, reactivarlos, seguir usándolos y extender su tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, parte mucho de poder entender tu propuesta de valor, ver qué alternativas innovadoras existen, siempre mirando a tu cadena, ¿no? Por ejemplo, hay casos también en Argentina que lo que han hecho es, si bien es cierto, uno cuando va a tomar su café lleva no lleva nada normalmente, no te dan un envase que es descartable, pero ahí se hizo como una iniciativa porque varias cafeterías se organizaron y quedaron como en un tamaño ideal y se coordinaron en usar el mismo tamaño, por ejemplo, y tenían un envase que podía ser usado en cualquiera de esas cafeterías, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una medida de economía circular que no necesariamente viene de invertir mucho en tu negocio, sino básicamente es coordinar, buscar oportunidades, ver a tu cadena de valor con ojos diferentes, ¿no? Por ejemplo, incluso ahora, ¿no? Si uno va a Starbucks, si tú llevas tu propio contenedor, hay un descuento de promedio. Sí. Entonces, eso es algo que definitivamente es un incentivo, ¿no? Incluso si tú ves una infinidad de casos que no requieren tampoco cambiar todo tu proceso, pero sí es importante que las empresas vayan como que entendiendo que lo primero es que conozcan sus procesos y que a partir de eso vayan implementando acciones, ¿no? Bueno, me parece interesante ir desde el enfoque de que nadie conoce más la empresa que ellos mismos, ¿no? Pueden hacer ellos un autodiagnóstico, una evaluación previa. ¿Hay alguna forma en algún momento escuché acerca de una calculadora de impactos? No sé si nos puedes dar algún alcance sobre eso, ¿no? Porque no todos de repente están dispuestos a quizá trabajar en un diagnóstico a través de una consultora o algo especializado. Quizá puede empezar desde algo muy básico también. Claro, y la norma técnica también te da herramientas. También la norma técnica se puede leer de manera gratuita en la sala de lectura del INACAL, para que lo sepan. Ahí lo que te busca es que tú te autodiagnostiques a través de preguntas simples, que tú puedas ver tu propuesta de valor y te hagas preguntas como ¿quién es mi cliente? O mi cliente valoraría de alguna manera que yo implemente estas medidas de economía circular. También te preguntas qué está pasando con mis residuos. Entonces, en verdad son preguntas de autodiagnóstico que ellos, sabiendo sus procesos, van a poder encontrar alternativas. Adicionalmente, la norma técnica establece indicadores. Tiene 5 indicadores que son indispensables, que 3 de ellos están relacionados a lo que entra y 2 de ellos están relacionados a lo que sale. Entonces, ¿qué porcentaje del material que usas ha sido reusado? ¿Qué porcentaje del material que usas viene de fuentes recicladas, ha sido reciclado de otro material? ¿Qué parte de tus insumos viene de fuentes renovables? Por ejemplo, no sé, energía fotovoltaica, energía eólica, también puede ser aguas residuales que han sido tratadas. Entonces, hay unos 3 indicadores que hablan de lo que entra y 2 indicadores que hablan de lo que sale finalmente, ¿no? Que es los residuos. ¿Qué porcentaje de mis residuos son
de mi producto es reciclable o puede ser reusado, ¿no? Entonces, son indicadores bastante simples. Adicionalmente, el Ministerio de Producción tiene una herramienta que se llama Mi Empresa Circular, que lo que hace es de que tú puedes entrar, puedes crear un usuario con tu RUC y puedes igual hacer una serie de preguntas para que tú tengas como resultado en qué etapa te encuentras y puedas ver por dónde empezar. Genial, entonces lo primero que haría como empresa es me autodiagnostico, ¿no? Veo que tengo, según los indicadores de la norma, y los pasos siguientes es evaluar o repensar mis procesos, ¿no? No sé si tienes algunos casos prácticos quizá que puedan servir de referencia para quien esté interesado en hacerlo. Sí, de hecho, y también tiene mucha relación con lo que estamos hablando ahora, que es la actualización de los instrumentos ambientales. Quería tocar ese tema porque los residuos sólidos tienen toda una legislación que los regula, ¿no? Cómo se dispone, tenemos manifiestos, tenemos empresas operadoras, pero también tenemos una definición que son las mermas o material de descarte. Las mermas o material de descarte se entienden como subproductos, materiales que salen de proceso productivo, que si es que no entran directamente a un proceso productivo, se convierten en residuos. Entonces, una empresa, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay muchos casos, que yo soy una empresa que produce, por ejemplo, tejido de alpaca, ¿no? Entonces, tengo merma, tengo una parte de la alpaca que es de menor calidad, que no la puedo hacer hilo, entonces con esto puedo hacer fieltro, ¿no? Que es como es una masa compacta que tiene otras finalidades, puedo usar para suela de zapatos, entre otros. Entonces, la empresa tiene una opción, o lo hacen ellos mismos, implementan su propio proceso productivo y lo vuelven un producto dentro de su cartera, pero normalmente eso puede darse o no, puede ser que vean como una oportunidad o no. Y la otra opción es que puedan trabajar con otra empresa que ya lo hace, mediante la cual ellos le pueden vender o le pueden entregar, dependiendo de las condiciones, su material de descarte. Cuando ellos hagan esa entrega de material de descarte, ya no entra, si la entrega de empresa a empresa, a un proceso productivo directamente, ya no se trata como residuo sólido, o sea, no tiene que contratar una empresa operadora, entonces ahí el transporte incluso puede hacerse un transporte tradicional porque es un material de descarte. Entonces muchas empresas desconocen eso y a veces creen que de todas formas tienen que irse con la empresa operadora, ¿no? Entonces, yo me ha pasado, tengo algunos clientes que ya lo vienen haciendo, pero no lo tienen formalizado, ¿no? Entonces, en el marco de la actualización del instrumento, es muy importante que se establezca, si yo quiero aprovechar un material de descarte de mi proceso, tengo que poner en mi instrumento a qué empresa se le va a entregar, con qué frecuencia, qué generación se va a dar, y de esa forma se formaliza esto, ¿no? Del mismo modo, también hay un registro específico de material de descarte que se tiene que hacer una vez al año, donde ellos van a registrar todas estas entregas, ¿no? Entonces, creo que en la parte de los procesos, como me decías, ellos pueden identificar en el marco de estas actualizaciones normativas, de la actualización de sus instrumentos, estos materiales y formalizarlo, incluyéndolo dentro de su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y de esa forma van a poder formalizar y poder hacer una disposición adecuada de ellos, ¿no? Genial. Y un poco vinculando con nuestra primera parte de este espacio, las empresas que optan por la sostenibilidad y por el tema de la economía circular más específicamente, ¿son usualmente empresas formales en materia ambiental? ¿Son empresas que cuentan con instrumento? Sí, o sea, de hecho, yo diría que no necesariamente. ¿Por qué? Porque el hecho de usar al máximo los recursos es un principio de economía circular. O sea, en verdad ya muchos ya lo hacen, pero no lo saben. Por eso parte de la norma, lo que nosotros buscamos es que como primera etapa ellos replanteen su propuesta de valor y puedan identificar acciones, ¿no? Por ejemplo, en el sector madera existe el término de cascada de la madera. ¿Qué significa? Que la madera de mayor calidad se va a unos muebles que son de una calidad. La segunda calidad se va como que a hacer las partes internas, la tercera calidad se va como para ser compactados, que ya son como que pedazos que se compactan y se venden como otro tipo de material. La última material ya que son la serrín. Entonces, hay muchas empresas que ya implementan acciones de economía circular porque definitivamente que tú aproveches todos tus insumos te va a dar un buen resultado, ¿no? Por ejemplo, también en la parte de los snacks, ¿no? O sea, en los snacks uno
uno ha visto las papitas Lay's, por ejemplo, ¿no? O sea, las papitas Lay's tienen una formita que uno lo ve, parece como que perfecta cuando tú la sacas, ¿no? Pero de hecho hay mucho material que no pasa el control de calidad, que no es porque no esté mal, simplemente por el hecho de que si tú abres tu bolsita y lo encuentras todo roto, no lo vas a querer comer. Entonces, en el proceso productivo, esos restos que quedan pueden ser usados para otros fines, ¿no? Por ejemplo, se puede transformar para usar para hacer otro producto, para donar para algún tipo de suplemento, ¿no? También existen casos, por ejemplo, que se hace alimentación o sea, se hace a partir de estos residuos orgánicos que salen de los procesos productivos, se tratan y se forman balanceados para alimentación de animales, ¿no? Entonces, todas estas medidas definitivamente son rentables, más allá de tener o no un instrumento, que tú encuentres un uso a tu material, que puedas vender a otro proveedor o que pueda ayudarte a consumir menos, de alguna forma reducir, tiene un beneficio económico, ¿no? Y de hecho la economía circular se relaciona mucho con los materiales, pero también tiene que ver con la energía, tiene que ver con el agua que utilizas. Hay muchas empresas en el sector curtiembre que ya están viendo, que ven el valor de poder reusar su agua, porque es un proceso que utiliza muchísima agua. Entonces, que tú puedas reusar tu agua te genera un impacto económico en el proceso, no solamente para el tratamiento, para la compra, la adquisición del agua, sino también para el tratamiento, porque el tratamiento se vuelve menos costoso. Entonces, definitivamente hay una serie de oportunidades que, si bien es cierto, parece o podría parecer que definitivamente las empresas más grandes de pronto pueden hacerlo, las empresas pequeñas tienen una oportunidad muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo creo y he visto mucho en mi experiencia es de que si tú esperas a que tu proceso sea súper complejo, súper grande para implementar medidas, es más difícil que si tú desde el inicio ya tienes mapeadas estas medidas, ¿no? Entonces, si tú ya lo tienes mapeado, es mucho más probable que tú puedas tener, no solo eso, o sea, te adelantas a la normativa, porque mucha normativa que nosotros vemos en temas de sostenibilidad empezó siendo recomendada. O sea, todo esto empezó siendo voluntario y poco a poco se fue volviendo obligatoria. Entonces, si tú lo haces desde el inicio, te permite abrirte oportunidades a futuro, ¿no? Es ver tu propuesta de negocio desde una óptica totalmente diferente. Y está muy relacionado también con el marketing, ¿no? O sea, cómo vendes tú tu empresa, ¿no? De hecho, hay una marca de zapatos que es Coco Chumino, que a mí me gusta mucho, que lo sigo en Instagram. No son auspiciadores. Sí, no son auspiciadores, pero ellos, por ejemplo, tienen zapatos que son de alta calidad, son muy elegantes y usan mermas, o sea, usan pieles que antes se desechaban, que ahora ya los han puesto en una propuesta de moda que es totalmente innovadora, ¿no? Entonces, antes quizás si uno escuchaba no sé, pues mi chompita está hecha de material reusado, podría tener una connotación negativa, pero ahora ya no. Entonces, incluso le da más valor a los materiales, ¿no? Lo hace más interesante, lo hace más único. Entonces, también hay una oportunidad de los emprendedores que puedan ver esas oportunidades y poder promocionar sus productos, ¿no? En realidad hay un sinfín de empresas que ahora tienen alta rentabilidad por su responsabilidad ambiental, responsabilidad social, y creo que es un espacio que se tiene que aprovechar, ¿no? Y bueno, yo te quiero agradecer mucho por este espacio, por haber tenido la oportunidad de conversar. Si pudiéramos dejar alguna recomendación, yo creo que la ruta sería protegerse de sus contingencias legales para las empresas en general del sector industria y comercio interno, que puedan revisar esta normativa de adecuación, protegerse de estas contingencias y también a la par ver la posibilidad de poder optimizar todo su sistema productivo, toda su producción, para que puedan aprovechar al máximo y obtener beneficios adicionales de una buena gestión ambiental, ¿no? Más allá, desde mi experiencia, más allá de la sanción dura, siempre esos espacios de incentivos que tú nos has comentado, de obtener incluso ahorro de recursos o incluso temas de mayores ganancias, mayores clientes, mejores oportunidades, otros mercados, esto es fundamental para que un empresario tome una decisión, ¿no? Entonces, te quiero agradecer mucho. Hemos inaugurado este espacio y bueno, hemos tratado de articular estos dos temas de adecuación ambiental y la economía circular, porque creemos que están directamente vinculados y bueno, vamos a quedar también a los comentarios que puedan tener las personas en este video. Les agradecemos mucho por haberse conectado, por estar con nosotras y bueno, quedamos creo que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos.